Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a esperarnos a Javier, tío Mario, ¿cómo estás? Hola, Adriana. Qué bueno que estén por ahí. Vamos a esperar unos minuticos que sean ya las 3 y que se conecte más gente y arrancamos. ¿Se escucha bien? ¿Se ve todo bien? Don Gustavo, ¿cómo está? Hola, Cris. ¿Cómo vas? Qué bueno, Cris. Qué bueno que hayas aparecido por ahí. Pero no te aburras. ¿Qué tal? ¿Cómo se escucha bien? Todo bien. Qué bueno que se escuche bien. Hola, Camila. Hola, Narda. ¿Quién más aparece por ahí? Muy bien, ya ves. Vamos a probar estos beneficios de la tecnología. Muchas gracias, don Gustavo. También saludos para usted. Hola, Laura. Maestro, qué bueno. Ya ahí se van conectando más. Vamos a poquito esperando. Mientras tanto, bueno, los voy saludando. La idea es tener ese espacio, pues, como un primer encuentro de lo que me gusta y lo que creo que a muchos nos gusta de alguna u otra manera, y es la filosofía. Y esa filosofía en una versión muy útil, ¿no? O sea, una filosofía que encuentre ese quehacer en, en todo lo que estamos pues viviendo, no solo en este momento, sino pues en toda nuestra vida, porque definitivamente cada vez estoy más convencido de que es una opción para entender mejor y transformar. Creo que esa es una de las claves que espero poder transmitir con todo esto. Eh, Les comento, hoy pues como les dije hace un momento, es una primera oportunidad para empezar a darme a conocer. Creo que una de las grandes quejas de muchas personas frente a la filosofía, y tienen razón, es cuando se queda simplemente en el, es que tal persona dijo lo otro, y es válido, es importante, pero pues no puede ser lo único, ¿no? Definitivamente la filosofía está llamada a proponer, a crear, y más allá de haber estudiado filosofía, pues el vivirla y el encontrarle ese sentido que sea parte de lo que estamos viviendo y de lo que tenemos que transformar, insisto, es una de las claves. Hoy, 4 de abril de 2020, entonces arrancaremos con una primera, bueno, yo no sé si charla porque pues la idea no es aburrirlos, la idea es que nos podamos aportar, que entre todos aprendamos cada vez más. Entonces pues acá gracias a lo que cuento los comentarios pues estaré muy atento a todos los aportes que ustedes puedan dar o que podamos dar. Eh, Creo que la mayoría pues más o menos conoce algo de mi forma de pensar y mi forma de encontrar muchos procesos para la vida, para la educación, para la filosofía. Entonces, lo que estaremos haciendo será poder construir a partir de propuestas que quiero socializar y
entendiendo que esa socialización busca pues una evaluación, ¿no? O sea, no es simplemente hablar por hablar, sino es escucharlos a ustedes, ver su punto de vista, sus críticas, sus aportes y poder tener o encontrar pues como mayores aportes cada vez para esta sociedad que tanto lo necesita, ¿no? Porque definitivamente estamos llamados a eso, a mejorar esta sociedad desde muchas perspectivas y con todos los apoyos que podamos crear. Y pues nosotros somos nuestros principales apoyos y debemos hacerlo a partir del pensamiento, creo yo. Entonces, pues esa es como la invitación así inicial. No sé si les parece que esperamos 3 minuticos para arrancar 3:05, ¿les parece? Esperamos que hayan un poquito más de personas conectadas. Sí, claro, la idea es que al finalizar pues se va a poder publicar para aquellos que de pronto por cualquier ocupación en este momento de pronto no lo puedan ver. Como les digo, la idea es que hasta ahora estamos arrancando. La idea es poder crear una red muy grande de personas pensando en torno a ese poder construir, poder crear. Entonces, nada, por aquí estoy. Ya damos 2 minuticos más y arrancamos. Espero, voy a hacer, los que han sido estudiantes saben, espero que tengan lista su libretica para tomar apuntes. Más allá del video, podamos ir eh, creando, insisto, y que quede pues como una semillita en cada uno de los que podamos compartir en el espacio de hoy. Espero pues que el sonido siga colaborando, que la señal funcione adecuadamente para que escuchemos y pues veamos este espacio de la mejor manera. Estoy atento a sus preguntas, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier idea que puedan dar para fortalecer esto. Hace un momento lo hablaba con alguien y es uno de los objetivos con esto es darme a conocer, más allá de como persona, como pues ustedes lo hacen, como me conocen como personas, es poder ser ese filósofo que se convierta en alguien de alguna manera conocido, y no solo por el reconocimiento, sino por el poder aportar desde lo que hago, desde lo que creo que puedo hacer cada vez mejor. Entonces, les comento, uno de los objetivos grandes es que al finalizar esta cuarentena podamos vernos ya de manera presencial. En estos días pues me daré a conocer, van a haber más espacios como estos para que cuando en unos meses aparezca un libro publicado o algo por el estilo, pues no sea tan desconocido. Entonces, esa es como la idea clave en este momento. Ahí, saludo a Wendy, Daniela, Aguirre, Daniela Pérez, Steve Mora, que bien verlo por ahí. Todos, qué chévere que estén por ahí conectados, aprovechando este espacio que pues que definitivamente está para eso, ¿no? Para sacar algún tipo de provecho más allá de la angustia que podamos o se pueda tener alrededor de la situación que estamos viviendo. Hola Dani, Alejandro, buenas tardes. Como les decía en la primera publicación, agradezco pues compartir, ¿no? Como les digo, la idea es que sean más las personas que podamos compartir toda esta información que quiero pues hoy comenzar a socializar. Hola Tania. Bueno, 3:05. ¿Les parece si arrancamos? Bueno, que sí, vamos a arrancar pues agradeciendo la puntualidad de los que estamos acá desde hace unos minuticos. Vamos a iniciar y igual como les decía, pues esto va a quedar publicado para que más adelante aquellos que no lo pudieron ver desde el principio lo podamos ir comentando y demás. ¿Listo? Entonces, bueno, nuevamente buenas tardes. Esta es la primera sesión de un ciclo de charlas que quiero desarrollar aprovechando esta situación coyuntural que estamos viviendo. Mi idea es construir desde la filosofía porque sigo convencido de que es la oportunidad para hacer que este mundo sea un poco mejor. Un abrazo grande a todos, un saludo muy grande a todos los que están tomándose unos minuticos de su día para compartir y poder pues enriquecernos entre todos. La charla pues hace parte de una serie que
que denominé yo como la filosofía como esa paradoja necesaria, ¿no? Una paradoja, una aparente contradicción que construye. La filosofía nos dice, bueno, hay que encontrarle respuestas a la vida, pero lo que hace es llenarnos de preguntas, ¿no? Cada vez son más las preguntas y son preguntas que por lo general no encuentran una respuesta exacta. Y creo que esa es una gran ganancia para esto de la filosofía, es algo que definitivamente se tiene que valorar. Entonces es una paradoja y es necesaria porque qué aburrida sería una vida en la que todo tenga una respuesta, en la que todo tenga una definición dada y ya, y no tengamos un cómo cuestionar o cómo replantear las cosas. Entonces creo que es necesaria por eso la filosofía como paradoja y es como va a ser como el eje de todo este trabajo de estas primeras charlas. Bueno, en esta primera oportunidad, pues el título que tenemos es Resistencia autónoma como idea cardinal, ¿sí? Como les decía hace un momento, la filosofía o los filósofos, infortunadamente, en muchas ocasiones terminan siendo reconocidos no por el crear, sino por el repetir. Es que entonces Platón dijo, Nietzsche dijo, Heidegger dijo, y si somos muchas veces expertos en citar, en hablar de otras personas, pero el pensamiento original, el pensamiento autónomo más bien, termina perdiéndose en esa cotidianidad del filósofo, creería yo. Entonces, ese es uno de los ejes que vamos a trabajar el día de hoy. Y uno de los ejes, pues como les decía, pues tiene que ver con la autonomía y con esa resistencia. Creo que este país, sobre todo, está lleno de momentos de resistencia. Estamos llamados a plantear nuestra forma de vida, plantear una cotidianidad que sea capaz de enfrentar esa realidad. O sea, que no vea la realidad como simplemente algo en lo que estoy inmerso y que me dejo llevar, perdón, sino que debo estar siempre en posición de ataque. Pero un ataque no entendido desde la agresividad nociva, sino un ataque desde la idea, un ataque desde la cultura, un ataque desde el cambiar hábitos, un ataque desde poder cuestionar muchas cosas. Yo pregunto, y lo digo porque lo he visto con muchos, ¿cuántos de nosotros en Colombia o en el mundo no estamos enfrentándonos a la pandemia con la lectura, por ejemplo? ¿Sí? Y esa es una forma de resistencia, el leer nos enriquece, pero es algo que dentro de esa cotidianidad que veníamos viendo, para muchas personas estaba lejos de ser una prioridad o ni siquiera un plan. Entonces, sí creo que esta coyuntura nos está demostrando eso. O sea, la resistencia se puede hacer cuando soy capaz de crear. Bien. En esas charlas o en este momento, pues mi intención no va a ser repetir lo que han dicho los filósofos, pero sí hay algunos elementos que se deben referenciar. Entonces, vamos a plantear en este momento cómo la filosofía está vista por un señor llamado Michel Foucault, uno de los grandes ejes de la filosofía contemporánea, o sea, desde la posmodernidad, probable posmodernidad. Foucault empieza a hablar del poder, ¿no? Y habla del poder como ese elemento que ejercemos, como ese elemento que nos hace mejores o peores dependiendo del uso que se le dé a ese factor de interacción social, ¿no? Entonces, Foucault comienza a decir eso y Foucault dice que hay una forma clave de enfrentarnos a la realidad y es a partir de la resistencia. Pero hay que entender esa resistencia en dos sentidos, una resistencia reactiva y una resistencia creativa. Una cosa es que nosotros le digamos al presidente, oiga, es que vamos a hacer paro porque usted planteó una ley y entonces estamos reaccionando y siempre en ese reaccionar estamos jugando al anular. ¿Por qué no pensar en una resistencia que sea capaz de llamarnos desde la creación, una resistencia creativa? Y si queremos una resistencia que no necesite que un presidente o que un alcalde o que un gobernante nos diga es que vamos a cambiar las formas de administrar la salud, por ejemplo, sino que como ciudadanos vamos a establecer propuestas. Hay algo que se llama iniciativa legislativa, por ejemplo, que muchos de nosotros medio conocemos y sabemos que existe, pero no se ejerce, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en el reaccionar. ¿Por qué no generar una iniciativa sin necesidad de una acción nociva que nos motive? Este es un primer elemento dentro de esa resistencia. Entonces, este es un llamado a la resistencia, sí, pero no una resistencia reactiva. O sea, la idea es que seamos capaces de crear, de proponer, de establecer. Tenemos un eje, sabemos hacia dónde vamos, pues hagámoslo desde la posibilidad del crear. Eso frente a la resistencia en términos de Foucault. Ahora, la resistencia que yo les planteo o que quiero comentar tiene que ver con una resistencia autónoma. Y en esa autonomía sería, no sé, tal vez arbitrario, creo yo, hablar de una autonomía sin nombrar a un señor llamado Immanuel Kant. Kant, cuando crea su famosísimo texto de la respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración?, él plantea la autonomía como esa mayoría de edad, como esa capacidad de decir, bueno, ya salí de lo que me han dicho, de lo que vivo de alguna manera en todo momento, y soy capaz de entender el mundo
desde esa mayoría de edad. Y esa mayoría de edad tiene que ver con el uso de la razón. Y ese uso de la razón me permite ser autónomo. ¿Por qué? Porque es que soy capaz de establecer mis propias normas. Recordemos que si nos vamos a lo etimológico, la autonomía tiene que ver con esas normas que yo mismo pongo para mí. Y que si mi norma es no me voy a pasar el semáforo en rojo, porque yo, Andrés Rodríguez, lo defino como tal, en ese momento soy autónomo. No es que esté autonomía, una resistencia autónoma, no quiere decir que voy a ir en contra de las normas. No, es entender que se pueda plantear una normatividad personal a partir de esa autonomía en términos de Kant. Y por otro lado, otro elemento que nos permitiría encontrar una autonomía cada vez mejor entendida, valga la redundancia, aparece en Jacques Derrida. Jacques Derrida nos habla de la deconstrucción. Y entonces, aunque es un concepto que es tan complejo que tal vez ni siquiera él mismo es capaz de definir totalmente, porque él lo ve en su texto de la diferencia, él dice, no es que la deconstrucción es diferente a todo. Si lo queremos plantear un poco más concreto, podríamos decir que la deconstrucción es ser capaz de tomar los mismos elementos de un todo y convertirlo en algo, en un nuevo todo, ¿sí? Tomar esos elementos y crear un nuevo todo. Entonces, desde esa deconstrucción, yo, para entender una autonomía válida, tengo que entender a un sujeto, a un nuevo sujeto, a una nueva versión de sujeto. Y esa nueva versión de sujeto es la que es capaz de decir cuáles son las normas, cuáles son sus objetivos, cuáles son los planes que tiene para su desarrollo como humano, entendiendo que esa humanidad no puede quedarse en un estado natural, sino que hoy estamos dentro de una concepción artificial, y esa concepción artificial es la que nos debe motivar. O sea, no tiene sentido decir, yo me salgo del sistema, yo estoy en contra del sistema. No, somos parte del sistema, pero hagamos algo en ese enfrentarnos al sistema. Bien, por acá hay una primera pregunta. ¿Se puede considerar la cuarentena obligatoria como un ataque a nuestros cuerpos y a las libertades de los mismos? Yo no sé si la palabra en este caso sea ataque, porque pues la esencia de la cuarentena es el cuidado, ¿no? De pronto, tal vez la parte de las libertades habría que cuestionarlo, ¿no? Hay muchas ideas que en este momento, dentro de todos los ejes que se dan a la posible conspiración que hay detrás de la pandemia, se habla de cómo sí nos están limitando, pero es una limitación que en teoría, o por lo menos en términos de salud y demás, se está planteando es para cuidarnos. Entonces, yo no sé si el término sea ataque. Yo creo que más que ataque sí es un cuestionamiento, ¿no? O sea, esta pandemia, esta cuarentena nos está cuestionando a nosotros. Esa pandemia cuestiona, hace un rato veía un meme en el que decían, es que en esta pandemia estoy haciendo algo que antes me gustaba mucho, y es gastar la plata en cosas innecesarias. Y es cierto, ¿sí? Yo creo que si en este momento estamos gastando plata es cuando vamos a un supermercado, cuando tenemos que buscar una libra de carne, o tenemos que buscar huevos, tenemos que buscar arroz. Cuando hacemos eso, estamos siendo limitados, pero esa limitación no termina siendo nociva. Entonces, si el término ataque lo vemos como algo negativo, creería que no. Yo creería que lo que se está haciendo es cuestionar. Nos están cuestionando nuestra cotidianidad, estamos cuestionando nuestra cotidianidad. Miren lo que estamos haciendo. A alguno de nosotros se le hubiera ocurrido estar un sábado a las 3 de la tarde hablando de filosofía en otra situación, probablemente no. Entonces, yo sí creo que la tarea en este caso es aprovechar ese cuestionamiento que se nos está dando, ¿sí? Entonces, yo respondería que no es un ataque, pero sí es un cuestionamiento. ¿Listo? No sé si queda claro, sí. Me comentan muy bien, Harold, sí, las preguntas al final joven, pero bueno, no importa, ahí vamos dinamizando un poco la charla. Bueno, entonces, les decía, la resistencia creativa desde Foucault, la autonomía, mayoría de edad desde Kant, y una autonomía que construye el sujeto desde Jacques Derrida. Bien, ese sería el eje, ¿cómo sería? La base filosófica que yo estoy tomando. ¿Cuál es la propuesta que yo quiero comentar hoy? Es entender que esa autonomía y esa resistencia se combinan cuando yo como sujeto soy capaz de establecer una idea cardinal. Los puntos cardinales que hacen ubicarnos, decirnos para dónde vamos, ¿sí? Y entonces hay un punto cardinal que es el norte, y entonces todos vamos para un norte. Pero ¿cuándo es que se establece ese norte en términos individuales? Muy rara vez, ¿sí? Porque casi siempre permitimos que esa idea cardinal nos la plantee el mundo, nos la planteen los demás, ¿sí? Entonces es que usted va a ser feliz, y para ser feliz tiene que tener plata, para ser feliz tiene que tener familia, para ser feliz tiene que tener ciertas cosas que sí son válidas, o sea, y no estoy diciendo que no lo sean, simplemente que es mucho mejor, es mucho más valioso cuando es usted el que establece
esa idea cardinal, el saber para dónde voy. Si yo tengo una idea cardinal, más allá de las posibles desviaciones que usted pueda tener, pues probablemente usted va a llegar a ella, o por lo menos se va a acercar y va a tener claro, y va a hacer que su esencia se mantenga. En este punto voy a citar, y pues muchos de de los que están viendo y con los que hemos podido tener la charla, saben que pues adoro y me gusta mucho la filosofía de Nietzsche. Y cuando hablamos de Nietzsche hablamos de las transformaciones del camello en león y el león en niño. Creo que ese niño es el que es capaz de encontrar esa idea cardinal. Ese niño es el que es capaz de decir, bueno, voy para allá, quiero ser feliz y voy a hacerlo de tal manera. ¿Sí? Eso a veces se nos olvida. Nosotros vamos creciendo, vamos desarrollándonos como sociedad y establecemos ideas cardinales circunstanciales, es más, que no son ideas cardinales, porque son ideas que son más circunstanciales que cardinales. Es más, eso es importante, ¿no? Una idea circunstancial, quiero ser feliz en este momento, quiero plata. Una idea cardinal es quiero ser feliz siendo libre, por ejemplo. ¿Sí? Podríamos volver un poco a la pregunta de Steven ahorita y es, ¿será que esta cuarentena nos evita el ser feliz? O sea, si es un ataque, yo podría decir que nos está evitando el ser feliz. Pero no sé, sería una de esas preguntas que sería interesante que cada uno de nosotros pueda llegar a responder. Entonces, esa idea cardinal, en la manera en la que yo la quiero plantear y que quiero comentarles, se separa de alguna manera a dos conceptos que en la historia se han venido viendo como ideas cardinales, y son los paradigmas y los imaginarios colectivos. ¿Sí? Un paradigma, recordemos, es una de esas verdades que, ya sea basada en la ciencia o en los dogmas, dependiendo del contexto histórico y cultural, es irrefutable, ¿no? Entonces la teoría de la gravedad se convierte en un paradigma, el positivismo en términos científicos se convierte en un paradigma. Entonces, esa visión paradigmática, perdón, yo no creo que en este caso corresponda a la idea cardinal, porque es que el paradigma es aceptado por un colectivo simplemente porque hay pruebas que en teoría van a funcionar para todo el mundo. Y sabemos que el término de felicidad, si lo seguimos tomando como eje, no es igual para todos. ¿Sí? Entonces, no caigamos tal vez en la confusión de hablar de una idea, de una idea cardinal en términos de paradigma. Y tampoco podemos pensar en que es un imaginario colectivo. Y creo que se entiende de una manera un poco más sencilla, pues teniendo en cuenta que el imaginario colectivo es eso, es colectivo, ¿no? Y mi propuesta es no debe corresponder. Claro, se pueden parecer. Mi idea de felicidad puede corresponder a la de alguien en mi familia, puede corresponder a la de un amigo, a la de un colega, puede corresponder a la de muchas personas. Pero eso no me está diciendo, o sea, no me está obligando a que se cumpla de la misma manera, ¿sí? No sé si me hago entender en esa parte. Nietzsche diría, debemos ser egoístas, pero es un egoísmo bien entendido. Bien entendido, ¿por qué? Porque es que cuando yo soy egoísta, no estoy obligado a pasar por encima de los demás. Yo les decía a algunos de ustedes en clase, de los que pues, tuve la oportunidad de trabajar con ustedes, cuando yo voy a una entrevista de trabajo, automáticamente, y yo quiero pasar esa entrevista de trabajo, cuando yo me gano el trabajo, estoy en teoría pasando por encima de los 20, 30 demás profesores o personas que hayan buscado el mismo cargo, ¿sí? ¿Eso me hace malo? No, simplemente es una consecuencia de ese egoísmo que de alguna manera debemos pues tener en nuestra vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, concretando un poco esta parte, debemos buscar, a partir de la resistencia y de la autonomía, una idea cardinal. Esa idea cardinal no es un paradigma porque no es igual para todo el mundo, no es un imaginario colectivo porque aunque pueda parecerse o encontrar muchos elementos en común con otras personas, nunca va a funcionar de la misma manera. ¿Listo? No sé si hasta ahí vamos claros, tenemos hasta ahí preguntas, observaciones. No sé si me van contando por ahí, si no hay preguntas pues yo podría seguir. Un segundo. Entonces, un saludo para mi tío Rafael, para Daniel, profe Héctor, ¿cómo está? Víctor, qué pena si alguien se quedó sin saludar. Alessandra, qué bueno verla por ahí. Bueno, no hay preguntas creo, entonces pues vamos a continuar ya para ir casi que cerrando esta parte. Entonces, esa idea cardinal nos permite entonces encontrar una mejor manera de enfrentarnos a cosas como la política, algo que definitivamente tiene que
que quedarse, ¿sí? Y efectivamente, como Alejandro, oiga, Alejandro, qué pena, no lo había saludado. Sí, efectivamente generaría un cambio cultural, sobre todo si entendemos que la cultura la deberíamos ver como como ese conjunto de formas de expresión, ¿no? Entonces, no es que la cultura colombiana, y entonces cuando dicen es que la cultura colombiana es la de cierta música o cierta forma de vestir, no, la cultura es una forma en la que nos expresamos. Yo puedo ser colombiano y no me gustan muchas cosas de lo que tradicionalmente se asume como cultura colombiana. Sí implica un cambio cultural, pero antes de llegar a ese cambio cultural necesitamos un cambio ideológico, ¿sí? E ideológico, creo que acá nos enfrentamos a una de esas palabras, o esos términos más bien, que termina siendo tan complejo que afecta. Si yo salgo ahorita, o es más, si lo hacemos ahorita en un espacio virtual o en otro espacio, hablar de ideología, mucha gente asume la ideología. Entonces hablamos de ideologías, entonces capitalismo, socialismo, comunismo, anarquía, o sea, como constructos muy fuertes, muy complejos, y lo son. Pero pensemos en que una ideología es ese conjunto de ideas que justifica mi forma de actuar, ¿sí? Entonces mi ideología, la ideología de Andrés Rodríguez, es ese conjunto de ideas que me permiten a mí decir por qué me comporto como me comporto, por qué actúo como actúo, ¿sí? Entonces, si yo logro ese cambio ideológico, entendiéndolo de esta manera, el cambio cultural, digamos que se va a dar de manera, no sé si natural, pero sí va a ser una consecuencia. Yo ahí le contestaría también a Alejandro diciéndole que implicaría un cambio cultural, pero que pues, como muchos cambios, efectivamente sería de a poco, muy de a poco. O sea, no es un cambio cultural ambicioso, en términos de que el que yo cambie mi forma de pensar no va a cambiar a la visión de todo el mundo, pero si que yo pueda cambiar, lo va a hacer. Yo siempre les hice un comentario a algunos estudiantes y cuando hablamos de, no, es que yo quiero que usted utilice la filosofía en su vida, obviamente no es que usted vaya, ¿qué haría Platón en tal caso? ¿Qué haría Sócrates en tal caso? ¿Qué haría Nietzsche? No, pero si yo tengo lo que está pasando hoy en día, yo tengo dinero hoy y estoy en medio de una pandemia, tengo la oportunidad de gastar esa plata en comida o tengo la oportunidad de gastar la plata yéndome a pasear, pues la respuesta a esa pregunta va a corresponder a mi ideología filosófica que de alguna manera, y bueno, y económica obviamente en este caso, ¿listo? No sé, Alejo, si queda ahí más o menos clara, pues como el punto de vista que yo les doy frente a esto. Como les decía al principio, una de las cosas geniales de la filosofía es eso, que aunque yo pueda darles mil respuestas, la filosofía se hace valiosa porque hay mil preguntas, ¿no? Entonces, espero pues que se estén generando esas preguntas, más que para mí, que obviamente ojalá las hagan, pero también entre ustedes, ¿no? O sea, ¿por qué la filosofía nos permite movilizar todo eso que estamos movilizando el día de hoy? Bien, bueno, ese cambio cultural que nombraba Alejo hace un momento, lo voy a complementar acá hablando de algo llamado alteridad. La alteridad como ese valorar al otro, como ese entender al otro, como ese decir, oiga, es que el mundo no soy solo yo, ¿sí? El otro es parte de lo que yo vivo, de la construcción cultural o social o artificial de la que hago parte, ¿sí? Entonces, ese otro es importante. Y es importante no porque sea ni más ni menos, sino porque es el que me define. Yo cómo defino mi identidad a partir de la negación del otro. Entonces, yo no soy como es el otro, entonces ahí me estoy definiendo. Y en ese momento soy capaz de justificar una autonomía mucho más clara. Trato de hacerme entender un poco mejor. Si yo, Andrés Rodríguez, entiendo que no me comporto como el resto de hombres, como el resto de profesores, como el resto de habitantes de una ciudad, estoy negando a los demás. ¿Cómo? O perdón, ¿para qué? Para definir lo que yo soy, ¿sí? Y eso es algo que nos hace falta. Es una visión negativa del otro, pero debe hacerse. Acá, no quiero sonar cansón con el comentario, pero si citamos nuevamente a Kant y hablamos de la crítica de la razón pura, se habla de un uso negativo, y es un negativo porque es desde la negación o desde el falsacionismo que yo me defino. Entonces, es importante ver al otro como parte de mi vida, pero no para ser igual, no para parecerme, no para hacer lo que él diga o para que él haga lo que yo diga, sino para poderme negar. Entonces, en ese caso de la alteridad, en ese momento, la alteridad se va a convertir en la base de mi posición política. Hoy Colombia está en un desorden tenaz y no solo hablamos desde la parte de la coyuntura que estamos viviendo con el cuento del coronavirus y demás, sino desde que confundimos cualquier propuesta diferente a Uribe es ser un mamerto. Cualquier propuesta diferente a Petro, entonces debe ser el facho. No, o sea, nos fuimos a los extremos. ¿Por qué? Porque estamos viendo esa alteridad
se volvió un extremismo en el que el que piensa diferente es nocivo para mí, porque sí, simplemente es nocivo porque no piensa como yo y obviamente ahí está atacando pues mi identidad. Creo que hay un grave error ahí. Entonces mi invitación es a que veamos la política con una visión mucho más elaborada, o sea, no seamos tan básicos. O sea, no puedo decir es que como yo no creo en Petro, entonces ya me volví uribista, o es que yo no creo en Uribe, entonces ya me volví petrista. No, hay un punto medio, hay un punto medio. No es el caer en el tibio, pero sí es un punto en el que soy capaz de decir, no soy de derecha, no soy de una izquierda extrema, pero soy capaz de entender que el otro también importa, que el otro también vale la pena, y que ese otro es el que me define a mí, nuevamente, lo que les planteaba hace un momento. Entonces la idea cardinal, creo yo, para nosotros como colombianos, para nosotros como personas que estamos buscando en las ideas la respuesta, está en que mi idea cardinal debe ser entender una política como toda esa relación de poder que sea, ¿sí? O sea, la política no se da simplemente en el Congreso, en el Senado, no se da simplemente con el presidente o el alcalde o la alcaldesa. La política se da en todo momento. En este momento, miren, estamos hablando de algo que nos permitirá empoderarnos de muchas cosas. No estando de acuerdo conmigo, es lo que de alguna manera no es mi objetivo. Mi objetivo es que empecemos a construir y ese construir es el que nos va a permitir poder. ¿Y cómo lo hago? A partir de esa alteridad. ¿Listo? Una segunda idea cardinal que yo quisiera proponer, o que pues cuestionáramos un momento, sería el decir, bueno, ¿cuál es la principal tarea de lo humano? ¿Qué me hace humano? ¿Qué me hace ser humano? Y yo respondo a esto diciendo que a mí me hace ser humano el crear, el poder crear. Cuando yo creo una idea, cuando yo creo una propuesta, cuando yo creo una alternativa, cuando yo creo una estrategia en ese momento estoy entendiendo mi humanidad. En en pedagogía, hace unos años se ha venido hablando de las habilidades que el estudiante debe tener para el siglo XXI, que el profesor debe tener para el siglo XXI. Bueno, y los humanos del siglo XXI, miren, tenemos que ser realistas. El humano del siglo XXI no es el mismo humano del siglo XVI, del siglo XV, y mucho menos de antes. Y no solo por los recursos que haya tenido o por la parte artificial, no, por su naturaleza. Su concepción antropológica ha venido cambiando. Yo hoy, habitante del siglo XXI, soy un ser humano porque soy capaz de crear. Entonces, mi idea cardinal en este momento es el ser capaz de crear. Y miren que curiosamente, esa creatividad se ha despertado mucho más en tiempos de limitación. Miren lo que decíamos hace un momento con la parte de la cuarentena. Nos están atacando o nos están limitando. Pero sea como sea ataque o sea limitación o sea cuestionamiento, como yo lo decía, es una obligación para ser creativos. Todos estamos siendo creativos de una u otra manera en estos días. O sea, por una u otra razón hemos tenido que sacar esa creatividad de alguna manera. Entonces, esto está sacando nuestra naturaleza humana. ¿Qué necesitamos ahorita? ¿Salir a comprar ropa? No. ¿Qué necesitamos ahorita? ¿Salir a cine? No. Necesitamos tener comida en nuestras casas, necesitamos crear algo para no aburrirnos, para no caer en ese estrés, para no caer en esa cotidianidad angustiante en la que están cayendo muchas personas. Entonces, una segunda idea cardinal que yo les comparto es la naturaleza humana hoy en el siglo XXI está marcada por el crear, ese crear como esencia de lo humano. ¿Listo? Y como una tercera idea cardinal en este caso, tenemos que entender que debemos, como seres humanos, como seres racionales, aunque no me gusta mucho en este caso, ya después en otra charla lo hablaremos, tenemos que enfrentarnos a la realidad desde el pensar. O sea, eso es más que claro. O sea, el hacer hoy es algo común. Estamos en un mundo tan pragmático que todo se hace práctico, todo se muestra, todo se dice, todo se está compartiendo porque se vuelve concreto en teoría, pero muchas veces no tiene sentido. No estoy diciendo que siempre, pero sí hay muchos procesos. Miren lo que está ocurriendo con este cuento de los Facebook Live y los YouTubers y los influencers y todo este cuento. Se vino jugando durante muchos años empoderarlos porque estaban haciendo algo, estaban haciendo. Pero realmente el pensar no era un pensar, era un reaccionar. Volvemos a lo del principio de la charla, ¿no? Es un reaccionar que terminó generando que otros jóvenes se interesaran y todo el cuento. En este momento, espacios como el que estamos teniendo hoy, y no lo digo obviamente porque lo esté haciendo yo, porque sé que hay muchos profes que lo están haciendo, sé que hay muchas personas frente a ejercicios, frente a psicología, con muchos objetivos, de verdad están pensando. Y ese pensar entonces se convirtió en una base real para darle sentido a eso que se está haciendo, ¿sí? Entonces, resumiendo esta parte final, primera idea cardinal que quiero proponer el día de hoy, la política está en todo lado.
La política está en todo lado y como tal debemos ser seres políticos que entiendan al otro desde la negación. Y desde la negación, ¿por qué? Porque es que cuando yo le digo al otro, yo no soy como usted, estoy adquiriendo o perdiendo poder. Pero es un riesgo que debemos correr. Segunda idea cardinal. La naturaleza del ser humano del siglo XXI está en el crear. O sea, la esencia, si algo nos hace humanos hoy, es el crear. Y es una obligación, o sea, es un instinto, es esa parte del instinto. Hoy debemos sobrevivir a partir de la creatividad, ¿sí? Y creatividad entendida como el potenciar todo eso que ya hemos venido. Somos seres que somos resultado de una causalidad de ya 20 siglos, ¿sí? O sea, no podemos estar repitiendo y repitiendo. Y la tercera es que esa realidad nos obliga a enfrentarnos a ella desde el pensar. Y ese pensar que justifique cada uno de los pasos que tenemos. Podemos, esto va a sonar, no sé, vuelva a lo paradójico, pero sí, tenemos que jugar a ideologías personales, ideologías en las que desde mi autonomía yo digo, bueno, es que tengo estas 5 ideas. Un ejemplo, Dios existe, Dios es importante. Hoy las posiciones frente a lo que está pasando hoy en el mundo son parte de una ideología, ¿sí? Entonces, hoy mi invitación es a que escojamos esas ideas y les pongo esa tarea, hagámoslo. Cada uno de nosotros, escojamos 5 o 6 ideas que sean importantes para usted y trate de unirlas. ¿Qué tienen en común? No, es que todas hablan de Dios. Perfecto. Entonces, su idea cardinal debe ser adorar a Dios. O no, al contrario, todas mis ideas tienen que ver con que lo importante hoy es la ciencia, entonces mi idea cardinal va a ir apuntada a eso, aparte de la ciencia, perdón. Hagámoslo y nos daremos cuenta que la ideología personal existe y que esa ideología personal nos lleva a la autonomía y que esa autonomía bien entendida es la que nos está llevando a esa resistencia a la que los invito hoy. Tengamos una resistencia creativa, resistamos ante el mundo, no una resistencia que reaccione. No esperemos una nueva cuarentena para volver a leer, no esperemos una nueva cuarentena para volver a hacer este tipo de espacios en internet, no esperemos una nueva cuarentena para volver a preocuparnos por ese amigo con el que nunca hablábamos. O sea, creemos, seamos capaces de llegar a otro momento. Bueno, hasta ahí, entonces ya ahí vamos casi que cerrando esta parte, vamos a ir abriendo el espacio de preguntas. Con Alejandro nuevamente. ¿Cómo conciliar egoísmo y alteridad? Especialmente cuando se plantea que hay relatividad frente a la felicidad. Muy bien, gracias por preguntar. Me acuerdo de nuestras clases por allá en el Nobel. Bueno, conciliar. Cuando hablamos de conciliar, bueno, necesitaríamos hablar de un punto medio, ¿no? Y ese punto medio tendría que definirlo usted, o tendríamos que definirlo cada uno de nosotros. ¿Yo cómo concilio entre egoísmo y alteridad? Entendiendo que para ser un mejor yo, para tener un mejor yo, debo valorar el yo que hay en el otro, ¿sí? Qué pena, sé que suena un poco enredado, pero esa es la respuesta. O sea, el yo que hay en mí, Andrés Rodríguez, es igual de valioso que el yo que hay en usted, Alejandro García, ¿sí? Ese yo suyo lo hace egoísta, ese yo mío me hace egoísta, pero somos proyección de la alteridad cuando valoramos ese egoísmo, ¿sí? Cuando yo valoro lo que usted hace y no valorarlo en términos de, ay, qué valioso, venga que le vaya bien a usted igual que a mí o que le vaya mejor que a mí, no. O sea, yo soy egoísta por naturaleza, nuestra naturaleza es egoísta, pero ese egoísmo no quiere decir ataque al otro, ¿sí? El ejemplo que les daba hace un momento de la entrevista de trabajo. En una entrevista de trabajo yo valoro al otro porque está ahí por algo, es un par que está como persona que quiere también un trabajo, pero que definitivamente yo no puedo decir, es que mi alteridad quiere decir que él le vaya mejor que a mí en la entrevista. No, en la entrevista yo quiero que me vaya mejor, yo quiero tener el trabajo, así como él lo va a estar pensando. Entonces creería yo que la principal razón para entender principal razón no, la principal manera de encontrar ese punto medio, esa conciliación de la que habla Alejandro, está en el entender que ese egoísmo mío es igual de valioso que el egoísmo de él, ¿sí? Y que si a él le va mejor, es resultado de ese egoísmo. Ahora, la parte de la relatividad frente a la felicidad, digamos que es bastante complejo el tema, ¿no? O sea, tendríamos que incluso plantear, ¿existe la felicidad? Muchos diremos, no, la felicidad como tal no existe como estado absoluto, como estado de plenitud. No, existen momentos felices, existen momentos en los que estamos muy bien, en los que nos sentimos de alguna manera tan tranquilos con lo que hacemos, con lo que vivimos, con lo que estamos viendo en la realidad. Si yo veo la respuesta a la felicidad de esa manera, yo no sé hasta qué punto sea negativo hablar de la relatividad. Es decir, me explico.
la felicidad, si la felicidad no existe, ¿por qué decir que es relativa? No, existen momentos felices. Y obviamente, al ser momentos, ya lo hace circunstancial. Entonces, no sé, Alejandro, si queda más o menos clara, pues, mi respuesta. Yo lo llamaría respeto independientemente de mis preceptos e ideales. Sí, sí, sería ese respetar. Ese respetar es válido en términos de lo axiológico. Habría que mirarlo cuestionando de pronto desde eh, cómo ese respeto necesita una justificación, ¿no? Entonces no es respeto. ¿Por qué respeto al otro? Si lo hago es de mi autonomía, no, porque lo valoro desde esa alteridad. Pero si yo respeto al otro, los que están estudiando ahorita en la universidad o los que estudiaron en el colegio, en algún momento yo se los decía, si usted es de los que cuando llega el profesor se pone de pie por temor a que el profesor lo regañe, pues en ese momento usted está actuando de una manera, ay, se me olvidó, heterónoma, diría Kant, porque lo está haciendo es por temor al castigo. Pero si usted decide ponerse de pie o saludar al profesor, está siendo autónomo y está respetando. Entonces, creo que el respeto puede ser, pero le agregaría un respeto autónomo, porque es que el respeto existe lastimosamente de manera heterónoma. O sea, ¿cuántos de nosotros respetamos ciertas situaciones, ciertas personas, solo por temor a ese posible castigo bueno, no sé, se me olvidó el término en este momento, que pueda llegar a darse? Paula, ¿cómo vas? El punto de conciliación creía yo que es la construcción de la sociedad bajo la diferencia de lo individual. Bien, interesante eso, la diferencia de lo individual, sí. Efectivamente es una diferencia pues clara, ¿no? El punto ahí está en que esa diferencia de lo individual en algún momento se hace colectiva, ¿no? O sea, no somos, si somos 50 millones de colombianos, no son 50 millones de mundos. Sí encuentran un punto en común, pero bien, interesante eso, la diferencia de lo individual. Y esa diferencia entendida como la posibilidad de deconstruir, ¿no? Recordemos lo que decía ahorita de Derrida. Cuando yo deconstruyo es porque tomo esos elementos y le doy una cosa diferente. Eh, Felicidad deseable y otra que no lo es. Sí, sí es válido. Lo mismo, ayer les comento ahí rápidamente, con todas las teorías que se están dando en torno a la pandemia que estamos atravesando, muchas personas, y como siempre lo digo con todo el respeto desde la parte religiosa, lo están ligando a una posible segunda venida de Cristo y todo este proceso como apocalíptico o de fin de los tiempos, bueno, como lo llaman en diferentes iglesias. Y algunas personas que saben mucho del tema se debatían en torno al, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Oramos o no oramos? ¿Por qué? Porque es que vamos a orar para que Dios nos salve de la pandemia cuando sabemos, si creemos desde la visión apocalíptica, que es algo que Él quiere que pase o que Él está logrando que pase, o al contrario, no oramos y esperamos que llegue lo que tenga que venir porque es que es lo que Dios quiere para este momento de apocalipsis. No sé, la felicidad para algunos puede ser que se acabe este virus rápido y podamos salir nuevamente a esa cotidianidad que veníamos, o que definitivamente la pandemia arrase con esta humanidad y se dé ese cuento del gran cambio, de la renovación. Entonces es bastante interesante el verlo. Ahora, nuevamente, terminé ese tema con el cuento de que lo deseable implica autonomía, ¿no? Debería implicar, no debería ser una respuesta colectiva. Bien, preguntas. Ahora sí, Harold, como usted, diríjame lo de las preguntas. Usted que dijo que van al final. Ya en este momento, gracias a los que han aguantado los 40 minuticos. Qué chévere que estén por ahí. De verdad es bastante valioso y bastante importante poder tener este primer encuentro con ustedes, que ojalá sean muchos. Sí, efectivamente. Alex, qué bien, no lo había visto. También el respeto depende de la cultura de cada persona, sí, efectivamente. Y ese respeto al depender de la persona, digamos que volvemos a un término que utilizaba Alejandro y es el cuento del relativismo, ¿no? Y es qué tan positivo o qué tan negativo puede ser ese relativizar. Y qué diferencia hay entre una cosa es relativizar y otra cosa es individualizar. ¿Sí? O sea, en teoría, no puede decir, no, profe, pero es que son lo mismo. Profe, me vi en clase. Pero sí apuntan a un desbaratar eso absoluto, y eso es válido. Pero la cultura de cada persona es un conjunto de muchas otras cosas, de muchas ideas. Entonces, sí, efectivamente, el respeto depende de eso, de la cultura de cada persona, que yo insisto en mi invitación. Ojalá a partir de hoy, y no lo digo porque no lo hagan, porque sé que muchos de ustedes lo hacen, de pronto yo no lo hago siempre, pero es que respetemos de una manera autónoma. O sea, respetemos no porque es que toca respetar a la rectora porque es la rectora.
o es que respeto al policía porque es que es el policía. No, respetemos desde una manera autónoma. Lastimosamente creo que volvemos a la pregunta del cuestionamiento, ¿no? Esos estados plenos de respeto son bastante, ¿cómo se diría? Ideales, pero no sean. Bien, gracias Alex por el comentario. Bien, que los escucho, les cuento. Y me han contado que más. Sí, en la mayoría de los casos se da lo que dice Adriana, que el respeto pueda venir a, a- de la mano con la cultura. Sin embargo, pensemos en culturas radicales, ¿no? Pensemos acá, no quiero estigmatizar, musulmanes o, no sé, cualquiera de estos grupos humanos que se encargan de decir, bueno, es que nuestra cultura es esta y ya. Y el respeto no siempre va como prioridad, ¿no? O sea, a una persona que está totalmente radicalizada en que su forma de ver el mundo es la única, posiblemente el respetar a otro, el respetar la diferencia, no le importa. Entonces, ahí tendríamos que mirar. Pero sí, en la mayoría de los casos se da, en la mayoría de los casos nos enseñan, bueno, es que la cultura. Ahora, volvemos al cuento de la definición, ¿no? ¿Qué es cultura? O sea, ¿cómo estamos entendiendo cultura? Hace un momento yo decía, la cultura es, para mí, Andrés Rodríguez, el conjunto de las formas de expresión. Pero, sí, totalmente. Ah, bueno, sí, mucho mejor ese ejemplo. Uribistas, si no hablamos de musulmanes, uribistas. Eh, Cuando hablamos de cultura, podemos, mire, si vamos a la historia, la cultura egipcia, pues en ese caso el término cultura es asumido como una colectividad que tiene unas características en común. Pero la propuesta que yo quiero que planteemos, o como creo que es mejor entender el término cultura, es como ese conjunto de formas de expresión. Claro, muchas veces es colectivo, pero también es individual. Entonces, si Adriana tiene razón, muchas veces la cultura va cogida de la mano con el respeto, pero no siempre. O sea, definitivamente no es una de las prioridades en algunos colectivos humanos. Eh, Quiero agradecer acá a Natalia que nos cuenta o comparte una noticia que tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato. Entonces, ese vigilar y castigar, ¿no? Nuevamente volvemos a nuestro amigo Foucault, que tenía mucha razón, ¿no? O sea, cómo ese vigilar y castigar, cómo ese ejercer poder está llamado a eso, a establecer como relaciones de alguna manera, no sé si válidas o no válidas, pero útiles, que terminan siendo. Ahí vamos a ir leyendo y ya pues iremos comentando para una próxima charla. Bueno, cuéntenme cómo vamos, qué preguntas hay, ya bastante. Bueno, los que se están conectando hasta ahorita, igual bienvenidos. Ya estamos cerrando un poco, pero bueno, igual esto lo publicaré luego para que ojalá lo podamos ver. Como les decía hace un momento, la intención es que todo esto sea parte de esta nueva cotidianidad que estamos viendo en este momento. No sé si haya alguna otra pregunta, algún otro comentario. Hace un momento, antes de iniciar, les pido, bueno, hablaba con alguien, le comentaba, bueno, vamos a crear un grupo, ¿no? Entonces esto no son solo charlas de Andrés Rodríguez, la idea es que ustedes me puedan compartir sus intereses, sus preguntas sobre qué les gustaría que hiciéramos una charla, sobre qué les gustaría que conversáramos un día. Yo planteo el horario de hoy, lo planteé a esta hora porque creo que muchos de nosotros estamos pues disponibles casi que a cualquier hora. Sin embargo, pues ustedes me comentan a qué horas podríamos vernos, qué día, y podemos establecer espacios de charla. Bueno, si no hay más preguntas, entonces ya para ir cerrando, les comento con lo que iniciaba. Mi intención es hacer de la filosofía algo mucho más útil. Creo que es útil, estoy convencido, pero quiero empezar a motivarme primero y motivarlos a todos a entender que la filosofía no está solo en saber lo que han dicho muchas personas hace muchos años, sino que está en esto que estamos haciendo, en el pensar, en el discutir, en el estar de acuerdo, en el no estar de acuerdo y sobre todo en el quedar con muchas dudas. Este ciclo de charlas yo lo denominé como la filosofía como esa paradoja necesaria. Y es que necesitamos estar dudando, necesitamos la incertidumbre. No podemos estar en un mundo en el que todo es seguro, porque qué aburrido sería y qué inútil sería nuestra existencia. Eh, el llamado es que pues me cuenten sus aportes, sus dudas y demás.
Estaremos viéndonos, ya les publicaré hoy más tarde o mañana pues la próxima charla. Espero que ustedes me comenten sus intereses, les reitero. Para que ojalá cuando salgamos de todo esto, que ojalá todos salgamos muy bien de esta situación, físico. Les voy comentando, mi intención es, algunos de ustedes lo saben, me gusta mucho el escribir, entonces el poderme dar a conocer de esta manera espero que me permita que en algún momento cuando aparezca un libro publicado ya no sea como tan raro quién es ese Andrés Rodríguez, sino que ya haya un preconcepto, por decirlo de alguna manera, ideológico y filosófico. No, a usted, Alejandro, gracias a ustedes. El filosofar definitivamente es la esencia. Por eso precisamente les decía, acá la tarea no es aprender de filosofía, acá la tarea es crear. La esencia del hombre del siglo XXI está en eso, en crear, y es lo que estamos haciendo. Quiero empezar a cerrar, bueno, ya estoy con una lectura, un pequeño fragmento de uno de los libros que ustedes lo conocen. Eh, Bien, Alex, toda la razón. Ojalá podamos tener más espacios como estos para compartir y sí, para no estar como siendo víctimas de esa información. Porque definitivamente, como dice el meme por ahí, ¿no? Hace unos años se creía que el problema era la falta de información y nos estamos dando cuenta que ese no es el problema. El problema es lo que se hace con esa información. Gracias, prima. Sí, ojalá, sé que es un muy buen inicio. Insisto en el que hoy una palabrita clave para Facebook y demás es el compartir. Entonces ojalá podamos compartir y compartir y compartir para que seamos cada vez más con dudas, más que con certezas. Bien, bueno, les iba a decir, les quería compartir algo que tiene que ver con mi principal inspiración para todo este proceso, ¿no? Muchos de ustedes la conocen. Isabela, mi hija, la razón de muchas de las cosas que hoy les compartí, muchas de las cosas que quiero compartir están pensadas para ella, por ella. Uno de nuestros libros favoritos es El Principito, que como lo dice ella misma, es un libro que si nosotros lo vemos como eso, como un libro para niños, nos quedamos en el que, ay, qué bonita historia, pero que si vamos un poco más allá, nos genera muchísimas riquezas. Entonces quiero cerrar con una pequeña lecturita de uno de esos fragmentos que nos gusta leer con Isabel. Y entonces, el Principito en nuestros viajes se encuentra con un rey. ¿Sí? Los que lo han leído, pues más o menos se ubicarán. Y entonces el rey le dice que él puede hacer todo, que él tiene el poder de modificar la realidad de alguna manera y hacer mil cosas, frente a lo que el Principito queda como muy contento y al mismo tiempo con la curiosidad de decir, oiga, pero si usted hace todo, pues entonces ¿qué puedo pedirle? ¿Qué le puedo pedir? Y entonces él va, perdón un segundo que justo ahora se me perdió el fragmento. Bueno, les dejo una pregunta para que me vayan contando y mientras tanto, sobre qué hacemos una próxima charla. Denme temas para una nueva charla. Listo, por acá la encontré. Bueno, entonces, como les decía, entonces el rey dice que él podía hacer de todo, ¿no? Que si él daba una orden se cumplía y ya. Eh, y como se sentía un poco triste al recordar su pequeño planeta abandonado, el Principito se atrevió a solicitar una gracia al rey. Me gustaría ver una puesta de sol. Deme ese gusto. Ordénele al sol que se ponga. Si yo le diera a un general la orden de volar de flor en flor como una mariposa, o de escribir una tragedia, o de transformarse en ave marina, y en general no ejecutase la orden recibida, ¿de quién sería la culpa? ¿Mía o de él? La culpa sería de usted, le dijo el Principito con firmeza. Exactamente. Solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar, continuó el rey. La autoridad se apoya antes que nada en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, el pueblo hará la revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables. Entonces mi puesta de sol, recordó el Principito, que jamás ha olvidado su pregunta una vez que la había formulado. Tendrás tu puesta de sol, la exigiré, pero según me dicta mi ciencia gobernante, esperaré que las condiciones sean favorables.
¿Y cuándo será eso? Em, Le respondió el rey, consultando previamente un enorme calendario. Será hacia las 7:40. Ya verás cómo se me obedece. El principito bostezó. Lamentaba su puesta de sol frustrada y además se estaba aburriendo ya un poco. Ya no tengo nada que hacer aquí, le dijo al rey. Me voy. No partas, le respondió el rey, que se sentía orgulloso de tener un súbdito. No te vayas y te hago ministro. ¿Ministro de qué? De justicia. Pero si no hay nadie a quien juzgar. Eso no se sabe, le dijo el rey. Y ahí termina ese pequeño fragmento en el que quisiera que tomara, simplemente lo dejo ahí como comentario para que de alguna manera resumamos lo que se nos dice acá. Cuando el rey le dice es que solo hay que pedirle a cada uno lo que puede dar. Y nosotros como seres humanos podemos dar mucho más de lo que hemos venido dando hasta el momento. La pandemia hoy debe ser la filosofía. O sea, lo que hoy debe ser contagioso es el pensar. Y hoy espero estar infectándolos de ese pensar, de esa filosofía que vaya más allá del quedarse entendiendo un mundo con lo que nos dicen los demás. ¿Listo? Esa era como la lecturita que les quería comentar. 100 horas de escuela cínica, bien interesante, me pondré en la tarea. Ya tengo dos. La primera, sociología raizal, tema interesante, que una tareita ponerme a leer del tema para preparar una charla. Escuela cínica, la haremos, les estaremos comentando cuándo. Nada, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por aguantarse la charla. Espero que podamos seguir haciendo cada vez más espacio. Nicolás, no, otro que no he visto por ahí, claro que sí, lo del cineclub está ahí. Realmente les confieso, o sea, no hubo como las respuestas, entonces pues digamos que ahí queda un poco la ideita, pero sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Yo había propuesto una película y aprovecho este espacio, Jojo Rabbit, no sé si la vieron, una película espectacular frente a la cual se puede sacar muchísima riqueza. Entonces me pondré en la tarea de organizar un poco mejor eso para tener espacios así de encuentro. Gracias a todos por sus aportes, por sus preguntas, por su paciencia, por aguantar la charla. Yo sé que no es lo más entretenido a veces, pero espero que cada uno de nosotros haya encontrado la utilidad adecuada. No sé si hay algunas preguntas, porfa, antes de que no quisiera cerrarlo sin ver las preguntas de algunos de ustedes o los aportes. ¿Cómo les pareció? Quisiera que cerráramos con eso. Evaluemos la charla. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? ¿Recomendaciones? Si no hay recomendaciones, entonces espero que ya en un momento el video quedará publicado para que pues los que de pronto entraron ya tardecito lo puedan terminar, lo puedan ver completo y para que lo compartamos con todas esas personas que le puedan encontrar algún valor a todo esto. Listo, entonces muchas gracias y espero que sea la primera de muchas sesiones en las que aprendamos y nos construyamos. Y no lo olviden, busquemos ideas cardenales. Abreu apareció, tampoco lo había visto. Analizar una película, sí. Pues no sé, realmente la propuesta que les tenía es para aprovechar estas semanas, estos días que todavía nos quedan, no sabemos cuántos, como por temáticas. Lo de la película lo había pensado, entonces no sé si nos ponemos de acuerdo. Y sigo proponiendo la película Jojo Rabbit. No sé si para el miércoles, hoy es sábado, sí, no sé, ¿les parece? Nuestro próximo encuentro el miércoles para hablar acerca de la película. Libros para el tema. Bueno, gracias por las felicitaciones. Un abrazo para ti también. Bueno, libros. A ver, pues que, no sé, ahí Alejandro, Andrés, Juarán me ayudan y bueno, y todos. Yo plantearía como un libro que nos puede ayudar en el tema. Hay un libro de Nietzsche que se llama Aurora. Aurora es un muy buen libro de Nietzsche. No es tan conocido, curiosamente, pero es muy importante por esa invitación al despertar. Eh, el texto que les planteaba hace un momento son como 2, 3 páginas. La respuesta de Kant a la pregunta de qué es la ilustración. Son 2, 3 páginas en las que Kant responde esa pregunta y me parece que es bastante pertinente. En el caso de Foucault, es un poco más complejo, ¿no? Porque Foucault, todos sus libros tienen un grado ¿cómo se diría? De dureza o complejidad, no sé. No es inaccesible y no es que no se entienda, pero sí o sea, nos obligaría a una lectura mucho más detenida
un poco, pero cualquier cosa de Foucault que podamos leer. Por ahora hay un texto y Paula te lo quedo debiendo. Más tarde te envío el link o el documento si lo encuentro, en el que se relaciona la propuesta de Foucault frente a la resistencia. Entonces ya te lo enviaría puntualmente. Y pues bueno, los demás, si a alguien más le interesa, pues también me comenten y yo les envío los textos que surjan. Sí, Adriana, tienes toda la razón. Siempre será enriquecedor gracias pues a los aportes definitivamente que todos estamos acá construyendo. ¿Listo? Entonces, nada, ahí queda mi perfil, queda el video. Estoy atento a preguntas, dudas y sobre todo aportes. ¿Listo? Les publicaré hoy o mañana como una especie de cronograma de lo que quisiera que aprovecháramos. Se viene una semana para pensar y es Semana Santa, ¿no? Un tema bastante curioso en el que tenemos que cuestionar muchas cosas. Eh, bueno, ahora sí los dejo, si no hay más. Un abrazo. Que que podamos sacarle el mayor provecho a estos días de cuarentena. Me comentan cualquier cosita. Sí, Aurora sería perfecto, correcto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay que leer Aurora. Les comento y la anécdota, uno de los primeros libros que leí de filosofía. Y, y sí, es genial para entender muchas cosas. Entonces, nada, un saludo a todos, un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.